Resumen o argumento de la obra de la Serpiente de Oro. El río, los hombres y las balsas. El Marañón rompe las cordilleras, que son respetadas por los cholos, su creciente máxima ocurre en febrero y en ella las aguas arrastran chamizos, palizadas, troncos. En este tiempo muchas veces las balsas son arrastradas para luego ser estrelladas entre peñas o ser tragado por un remolino. Existen dos caminos que llegan a Calemar. Uno que nace al lado del río, al pie de las peñas del frente y se pierde en la oscuridad de un abra de los cerros, y el otro baja de la puna de Bambamarca por el abra de la quebrada y se pierde por el umbroso follaje del valle. Es por aquí que llegan los cholos a intercambiar papas, oyucos, etc. por la coca, el ají y los plátanos. Los indios que llegan al valle no comen mangos ni ciruelas porque creen que les dan tercianas, enfermedades, pero a pesar de eso enferman de la fiebre a esos que están de pasada y no para quedarse y mueren en sus chocitas sintiendo el viento jalquino. A los cholos el valle sienten como un febril jadeo y a los mestizos la soledad y el silencio de la puna les duele. En el valle abunda el cedro, pero el palo que más aprecian es la balsa, de color ceniza, demora en crecer y es propiedad del dueño del lugar en el que nace. Por un palo de balsa pueden existir disputas como el que ocurrió entre el cholo Pablo y el cholo Martín. El Pablo mató al Martín por cortarle un palo de balsa mientras él estaba ausente. Shikun queda río arriba y en ahí abundan los palos de balsa, sus dueños hacen negocio vendiendo balsas a los compradores que se vienen con ella por el río. Relato del viejo Matías. Al valle llega un forastero muy elegante, quien llevaba un caballo muy grande. El forastero se hospedó en la casa de don Matías, la más grande de todo el valle. El viejo le preguntó a qué vino, cómo se llamaba. El forastero aclaró que se llamaba Osvaldo Martínez Calderón, que era limeño y vine a formar una empresa. Don Matías vivía con su mujer, doña Melcha, y su hijo Rogelio. Arturo Romero, su hijo mayor, tenía su casa a unos cuantos pasos de allí. El huésped respondía las preguntas que se le hacía a la ligera, en cambio él se asombraba de cuánto hay e incluso se pinchó el dedo con los checos caleros, recipiente donde se guardaba la cal. El viejo Matías cuenta al forastero sobre las costumbres del valle y sus dificultades, cuenta sobre los celendinos que eran negociantes y que eran gentes que esperaban al frente para pasarlos con sus balsas. También cuenta sobre el caiguash, el monstruo que casi nadie ha visto y que aparece cuando el río quiere tragar por fuerza. Lucindas y Florindas. Arturo Romero tiene su esposa que se llama Lucinda y un hijo que se llama Adán. Ellos se conocieron en una fiesta de Sartín cuando Arturo y su hermano Roger, los Romero, visitan el pueblo. Ellos se alojan en la casa de doña Dorotea, la mamá de Lucinda. Arturo se enamora de Lucinda, y en la fiesta de doña Cule, en esta fiesta los dos se corresponden. En el último día de fiesta donde el grupo de los orolleros representan el paso del Marañón por medio de cuerdas templadas, dos guardias civiles, que habían llegado para prohibir, con 2 libras de multa, que bebieran entraron a la fiesta de doña Rosario. Estos guardias faltan el respeto a Lucinda, a lo que el Arturo y el Roger intervienen golpeándolos y escapando luego a Calemar con la Lucinda, quien ya había aceptado ser su mujer del Arturo. Andes, selva y ríos. Don Osvaldo Martínez llegó a la casa del hacendado de Marcapata, Juan Plaza. Don Juan le cuenta sobre las experiencias de otros exploradores que así como él vinieron, cuenta que los que se arriesgaron a explorar más fallecieron, mencionando la historia de Alejandro Lezcano y 2 polacos que vinieron a explorar y fracasaron pues se internaron en la selva y nunca más se supo de ellos. Don Juan aconseja a don Osvaldo que lo mejor que puede hacer antes de explorar la zona es ir a la cima del Cerro Campana, pues de ahí se divisa todo, y luego explore todo lo que quiera. También le aconseja que puede hacer una empresa que se dedique a lavar oro en el río Marañón. El ingeniero se dirige a Bambamarca con un sirviente que el hacendado le prestó para luego dejarlo atrás y luego seguir al Cerro Campana donde sufre de soroche, pero a la vez él puede divisar desde ahí la selva, el Cayangate, el brillante nevado de Cajamarquilla, y el Marañón. Muchos peces y un lobo. El río se encontraba en merma y don Matías y el narrador se encontraban pescando con dinamita. Comentaban sobre el Arturo y el Roger que no venían pues habían ido a Shikun y de seguro se habrían quedado a tomar aguardiente. Ellos se encontraban preocupados pues el río se encontraba muy bajo y de esta forma era muy difícil pasar por el paso de la escalera, cuando don Matías divisó un lobo habano claro y se lanzó para atraparlo, luego ayudado por el narrador, logran dominar al animal quien muerde a don Matías. Don Matías se alegra de haber cazado el animal pero al instante siente el presentimiento de que algo malo pasaría. La escalera.
El Arturo y el Roger que se encontraban en Shikun por fin se decidieron bajar a Calemar con la balsa que habían comprado en el pueblo a 25 soles. En la bajada por el río Arturo se encontraba serio pues el río se encontraba muy bajo para pasar el paso de la escalera y además llegarían de noche y les sería difícil observar las filudas rocas que caracterizaban el paso, pero insistido por su hermano seguía en camino. Cuando ellos llegan se queda atrapado con las filudas rocas que no los dejan avanzar más y solo las aguas transcurren por debajo de ellos. Los días duros. Allí en el paso de la escalera permanecieron días consumiendo las provisiones que llevaban pero las cuales les serían insuficientes si no venía la crecida que les liberaría y salvara de la muerte. Ya con la desesperación el Roger quien se sentía culpable por no haber oído a su hermano decide lanzarse al río para tratar de alcanzar las peñas de al frente a pesar de que su hermano le aconseja que no lo haga. A pesar de eso el Rogelio se lanza y no logra agarrarse de las peñas ni tampoco después de su fracaso nadar al medio del río para que no sea golpeado con las rocas. Aplica señor Tuira. El viejo Matías ya no era el mismo después de la mordida del lobo, él se sentía intranquilo y blasfemaba contra Dios. Aplica, señor Tuira, tu justicia y tu rigor. Y con tu santa paciencia, friégame nomá, señor. Cuando el narrador, quien salía de la casa del viejo escucha un grito y divisa en el río una balsa y en el al Arturo que venía débilmente, cuando él y don Matías actúan rápidamente lanzándose al río para salvar al Arturo. El relato del cholo Arturo. El Arturo después de haber sido salvado permaneció inconsciente, delirando y gritando el nombre del Roger. Cuando él se recuperó contó lo que les había pasado y que después de días que el Roger se lanzara al río vino la crecida que fue la que le sacó del atasco en que se encontraba y ya débil decidió salvarse. Fiesta. Llega el tiempo de fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro de Calemar, y en esta se da que el cura Casimiro trata de celebrar una misa para todos los muertos en una sola misa, en contra de lo que se hacía hace años. A lo cual reclaman los del Valle, por medio de Florencio Obando el teniente gobernador del Valle, el cura responde de que si querían misa para cada difunto los 2 soles que habían dado no alcanzaban ni para el vino y si querían que se realizare entonces tendrían que pagar 5 soles cada uno. La gente se mortifica porque además se enteran que el cura no había celebrado la misa del día anterior con el vino de misa sino con una mezcla de hoja de caña. Ellos deciden ir a buscar al cura avaro para botarlo, pero solo encuentran al sacristán a quien también golpean porque dice que defiende al cura y al igual que él también es un avariento. Cuando en eso se corre el grito de que el cura está escapando con su caballo a lo cual comienzan a perseguirlo pero no consiguen atraparlo pues el cura utiliza un arma y comienza a disparar a sus perseguidores. Charla del bohío. Se encuentran charlando en la casa de don Matías el cholo Silverio, comentando sobre la lluvia, el río y las aves. Comentaron sobre dónde morían las aves y a lo que el Silverio comenta sobre una historia curiosa en la que dice que las aves viejas se reúnen para luego volar al cielo. Luego el Silverio se va y el viejo Matías habla de que el río se pueda salir pues está cayendo mucho desmonte, también los perros aúllan y parece que algo anuncian. La Uta y el puma azul. Doña Mariana, quien es viuda y tiene una sobrina Ormecinda, se queja de que un puma vino a molestar a los alrededores. Ese día 2 utosos bajan y se hospedan en la casa de don Matías quien nunca se negaba a dar pensión a los forasteros, ellos hablan de su mal y dicen que vienen de Condomarca se dirigen a Huamachuco para que en allí se sanen, esa noche ellos duermen en la casa de don Matías, pero uno de ellos presiente que el mal ya estaba en su etapa terminal y que sentía muy mal. Al día siguiente cuando iban a ser pasados al frente uno de ellos muere. Él es velado en la casa de don Matías y el otro utoso ya resignado decide volver a su pueblo, a morir, pues él dice que mejor es morir en su propio pueblo. El puma ha seguido molestando incluso el día del velorio, el pueblo se decide a matarlo pero hay quienes juran que el puma es azul y que posiblemente es un puma encantado a lo que el Arturo corrobora pues dice que cuando estuvo esperando con su revólver para dispararle él lo vio azul y que desde ese día él se siente mal. Doña Mariana, quien al ver que ya nadie se disponía a ayudar decide poner estacas en el lugar donde llegaba el puma con un ágil salto, es donde el puma cae en la noche y recién a la mañana siguiente van a verlo y se dan con la sorpresa de que el puma no era azul y era como cualquier otro puma normal, lo que provoca las risas de los pobladores. El desmonte. Don Matías llega de su viaje hacia Bambamarca y por sus presentimientos y experiencia comenta que las laderas de la quebrada se encontraban flojas y podrían venirse en cualquier momento con un desmonte. Es así que lo que dijo el viejo Matías se cumple y ellos van a derrumbar a árboles para que sostengan el desmonte que venía desde más arriba.
Cuando este llegó al valle se llevó la casa y el terreno de Cholo Silverio, quien resignado pues ya no se podría sembrar en su terreno decide ser balsero. La balsa solitaria. Se divisa una balsa que no tiene tripulante, esto conmueve a los del valle pues ellos comprenden el significado de unos cuantos maderos atados que están errando por el río. El regreso de Don Osvaldo. Don Osvaldo llega después de mucho tiempo de no saber de él a la casa de Don Matías y se le nota un cambio tanto en su comportamiento como en su aspecto. Él se comporta como alguien del valle, aprendió a mascar coca y conversar amigablemente con los del valle. Él cuenta que sería muy difícil trasladar maquinarias a las alturas y que mejor formaría una empresa para lavar oro en el río Marañón al cual le pondría el nombre de la Serpiente de Oro, pues es así como se ve desde las alturas del Cerro Campana y lo de oro sería también por sus riquezas. La Serpiente de Oro. Muchos días estuvo el ingeniero Osvaldo alojado en la casa de Don Matías haciendo proyectos de su empresa, hasta que decidió partir pero sin antes explorar el río. Se hace acompañar por Pablo y el Julián para explorar el río y tomar muestras. Don Osvaldo, después de pensar de lo mucho que había cambiado, de cómo llegaría a Lima y de qué haría su mujer a Etel, una chica con quien brindaba cócteles en el Country Club, se paró para llamar a sus ayudantes cuando en eso es picado en el cuello por una culebra. Ya nada pueden hacer el Pablo y el Julián por salvarlo y solo esperan su muerte. Coca. El narrador se encuentra enamorado de la Florinda, viuda del Roge, pero él siente que su coca está amarga pero piensa que ésta le deba de dar una señal para saber si la Florinda le podía corresponder, es así que una noche en que él va a buscar a la Florinda él siente que su coca se vuelve dulce y aunque no logra ver a la Florinda él se siente tranquilo porque piensa que la coca ya se la entregó. Al día siguiente la Florinda va a su casa a pedirle ají en lo que él aprovecha para contarle de su amor y la Florinda también cuenta que ella también sueña con él. La Florinda llega a ser la esposa del Lucas, en esta parte se llega a saber el nombre del narrador quien se llama Lucas. El corrido. Un corrido llega llamando a los padres de Lucas quienes ya fallecieron hace mucho, don Cayetano y doña Meche, pero el corrido recuerda a Lucas quien sale a recibirlo. El corrido cuenta que está escapando de la justicia ya hace más de 20 años cuando mató a un jinete que era de buena posición por atropellarlo con su caballo y luego también matar a un teniente para escapar cuando a él lo tenían rodeado. El corrido se va de madrugada muy agradecido por la hospitalidad y dice que recomendará a un tal Ramón Jara, apodado el Peje, para que busque posada en su casa. No le juimos porque somos hombres. Arturo y los reemplazantes del Roger se disponen a pasar los ganados de don Policarpio quien es comerciante y vino a comprar ganado. Pero con una balsa no es suficiente y es así que el Lucas y el Arturo se van a Xicún a comprar otra balsa. Al regreso ellos tienen que pasar el paso de la escalera casi en las mismas situaciones en que Roger y Arturo tuvieron que pasar la última vez, son la diferencia que ellos se encontraban en el paso al mediodía. Al lograr pasar y llegar a Calemar ellos celebran y reflexionan con don Matías sobre las bondades y males del río. Llegan don Policarpio, su hijo y 3 indios repunteros que contrataron para que les ayude a traer el ganado, entonces los balseros cruzaron las 100 reses que don Policarpio trajo. Ya han pasado 5 inviernos y se nota que el río trae hojas de coca en sus empalizadas además de un cadáver pues se llevó un valle a 50 leguas hacia arriba y 3 leguas hacia abajo, Xusgón un afluente del Marañón se llevó el valle de Ximbuí. Don Matías ya está muy anciano y se nota que morirá al igual que otros viejos como Cunse, el Crisanto, el Encarna. Pero quedan los otros y luego serán el Adán y todos los cholitos que ya empezaron a empuñar la pala.